Solo quería un heredero, pero encontró un amor que le hizo heredar su propia humanidad. Entre contratos y caricias nació un milagro. Y ningún dinero del mundo pudo comprar ese sentimiento. Dios en el asfalto. Capítulo 1. Los largos pasillos del Hospital Municipal Santa Elena, en la periferia de Sevilla, Andalucía, parecían interminables en aquella madrugada sofocante de enero. Raíssa Santana se ajustó el moño improvisado mientras intentaba ignorar el peso de las ojeras que arrastraba desde hacía semanas. A sus 28 años ya conocía cada grieta de aquellas paredes desconchadas como quien conoce las líneas de su propia mano. Como enfermera intensivista en el hospital público más grande del barrio de las 3000 viviendas, la rutina era agotadora, pero ella mantenía en la mirada una ternura que ni siquiera las adversidades lograban apagar. Enfermera Raíssa para urgencias. Enfermera Raíssa urgente para urgencias. El altavoz resonó, arrancándola de sus pocos segundos de descanso. Suspiró, bebió el último sorbo del café tibio y se levantó rápidamente, ajustándose el uniforme. «Allá vamos de nuevo», murmuró para sí misma, mientras sus pasos apresurados reverberaban en el suelo de terrazo desgastado. Al llegar a urgencias, encontró a su amigo y colega Josué Almeida, intentando consolar a una anciana que lloraba bajito. Sus cabellos canosos contrastaban con la palidez del rostro arrugado. «Doña Sidiña ha recibido el alta, pero no hay quien la recoja», explicó Josué en voz baja. «El hijo está embarcado en un buque petrolero, la nuera no contesta, y ella está demasiado asustada para ir sola». Raíssa observó a la señora temblorosa y sonrió gentilmente, acercándose. «Doña Sidiña me recuerda. La cuidé cuando llegó aquí la semana pasada». Los ojos de la anciana se iluminaron brevemente con un destello de reconocimiento. «La muchacha que canta», respondió con voz frágil. «Eso es». Raíssa sostuvo sus manos con delicadeza. «Usted se va a casa hoy, y yo me aseguraré de que llegue segura». Josué la tiró del brazo hasta un rincón apartado. «Raíssa, ¿estás loca? Tu turno termina en 2 horas, y no duermes bien desde hace más de 30 horas. ¿Y voy a dejar a esta señora así? ¿En la puerta del hospital?» Ella se ajustó el estetoscopio colgado del cuello. «Consigo un taxi y la llevo a casa. No está lejos de aquí, y después voy directa a mi apartamento». El amigo suspiró, reconociendo aquella determinación que hacía a Raíssa tan querida por todos, y al mismo tiempo tan vulnerable en un mundo que rara vez recompensaba los buenos corazones. «Deja al menos que yo pague el taxi. Tu salario sigue atrasado, ¿verdad?», ofreció Josué, ya abriendo la cartera. 2 meses, ella confirmó con una sonrisa cansada. «Pero no hace falta, ya me las arreglaré». Mientras acompañaba a doña Sidiña por los pasillos hacia la salida, Raíssa sintió el celular vibrar en su bolsillo. Era otro mensaje de la inmobiliaria, el tercero de aquella semana. Último aviso antes del desahucio. 3 meses de alquiler atrasado. Un nudo se formó en su garganta, pero rápidamente recompuso la expresión al pasar por el mostrador de recepción. La noche era bochornosa, típica del verano andaluz. El cielo cargado anunciaba una tormenta inminente, pero Raíssa no tenía tiempo para esperar. Con la ayuda de un guardia de seguridad, acomodó a doña Sidiña en el asiento trasero de un taxi y entregó al conductor las pocas notas arrugadas que tenía en el bolso. Después de darle las instrucciones sobre la dirección en el barrio de la Macarena, se sentó al lado de la anciana, que ahora parecía más tranquila. «¿Usted vive sola?», preguntó Raíssa, intentando distraerla del balanceo del coche en las calles llenas de baches. «No, mi hija. Tengo a Romeo». Los ojos de doña Sidiña brillaron. «Mi gatito de mascota. Debe de estar muriéndose de ganas de verme». El taxi serpenteaba por las calles estrechas de la periferia mientras la lluvia comenzaba a caer, lavando el polvo acumulado de los días secos. Raíssa pensaba en su propia casa, el pequeño apartamento que había heredado de su madre, único bien que doña Celina había logrado dejar a su hija después de una vida entera de trabajo como costurera. Ahora, ese último refugio estaba a punto de perderse. Después de dejar a doña Sidiña segura en su hogar y rechazar educadamente un café, Raíssa pidió al conductor que la dejara en casa. Ya pasaba de la medianoche,
cuando finalmente abrió la puerta de su apartamento en el segundo piso de un edificio sencillo en el barrio de Triana. El silencio era ensordecedor. Hacía 5 meses desde la partida de doña Celina, llevada por un problema cardíaco que ningún esfuerzo médico pudo revertir. Raíssa encendió la luz de la sala y observó los pocos muebles, las paredes decoradas con fotografías de tiempos más felices y las plantas que luchaban por sobrevivir, al igual que ella. Sobre la mesa de la cocina, más cuentas acumuladas: hospital, farmacia, mercado, servicios funerarios aún no saldados. Los ahorros de la madre se habían agotado con los tratamientos, y el salario atrasado de enfermera no daba abasto con tantos gastos. Raíssa se sentó en el sofá gastado, permitiéndose por primera vez en aquel día llorar silenciosamente. El sonido del celular interrumpió su momento de fragilidad. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Normalmente ignoraría llamadas tardías, pero algo, tal vez la desesperación, tal vez el instinto, hizo que contestara. ¿Aló? Su voz salió ronca. «Señorita Raíssa Santana». La voz masculina del otro lado era grave y formal. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Augusto Lima, asistente personal del señor Tiago Mendoza de la Costa. Mi patrón desea concertar una reunión con usted mañana, a las 10 de la mañana. Es un asunto de extrema importancia y confidencialidad». Raíssa frunció el ceño. El nombre Tiago Mendoza de la Costa no le era extraño. Lo había visto en periódicos y revistas sobre empresarios influyentes. ¿Qué podría querer alguien como él con una simple enfermera? «Disculpe, pero ¿de qué se trata? ¿Y cómo consiguió mi número?», preguntó súbitamente desconfiada. «Lamentablemente no estoy autorizado a discutir detalles por teléfono. En cuanto a su contacto, fue proporcionado por el doctor Edilson Fuentes, el director del Hospital Santa Elena». El nombre del director la sorprendió aún más. El doctor Edilson rara vez interactuaba con el equipo de enfermería, manteniéndose en su sala con aire acondicionado, mientras el resto del hospital se asfixiaba de calor. «Entiendo su vacilación», continuó la voz, «pero puedo garantizar que la propuesta es legítima y extremadamente ventajosa financieramente. Un coche la recogerá en la dirección que prefiera». Raíssa miró las cuentas esparcidas, el aviso de desahucio y el retrato de su madre sobre la estantería. ¿Qué elección tenía? «Está bien», respondió finalmente. «Puede recogerme aquí mismo». Después de colgar, una inquietud se apoderó de ella. Se levantó y fue a la habitación, donde el antiguo ordenador aún funcionaba precariamente. Digitó el nombre de Tiago Mendoza de la Costa en el buscador y fue bombardeada con resultados. Heredero de un imperio de la construcción, 38 años, hijo único de la legendaria empresaria Eleonora Mendoza de la Costa, fallecida hacía menos de un año. Fortuna estimada en miles de millones. Residencia principal en una mansión en el exclusivo barrio de Los Remedios, con vistas a la bahía de Cádiz. Las fotos mostraban a un hombre de rasgos marcados, expresión siempre seria, impecablemente vestido en eventos sociales. En ninguna de ellas sonreía. Los ojos, incluso en las imágenes pixeladas, transmitían una melancolía que contradecía toda la ostentación a su alrededor. Un artículo reciente mencionaba rumores sobre cláusulas excéntricas en el testamento de Eleonora, que habrían dejado al hijo en una posición complicada ante la junta directiva de la empresa. Raíssa continuó leyendo, cada vez más intrigada, hasta que el cansancio finalmente la venció. Se acostó vestida, con el celular al lado, programando el despertador para dentro de pocas horas. Antes de dormirse, miró nuevamente el retrato de su madre. «¿Qué está pasando, mamá?», murmuró al silencio de la habitación. «¿Por qué un hombre como él me estaría buscando?». La lluvia se intensificó afuera, creando una cortina de agua que separaba su pequeño mundo de todo lo demás. En el horizonte, los primeros rayos del amanecer intentaban romper la oscuridad, anunciando un nuevo día que prometía cambiar para siempre el curso de su existencia. Capítulo 2. El Mercedes-Benz negro estacionó puntualmente a las 10 de la mañana frente al edificio sencillo donde Raíssa vivía. Ella observaba por la ventana, sintiéndose fuera de lugar con su propio vestido azul marino.
el único que consideró adecuado para la ocasión. Había pasado la madrugada investigando sobre Tiago Mendonça de la Costa y TDC Construcciones, empresa fundada por su difunta madre, que se había convertido en una de las mayores constructoras del sur de España. El chófer uniformado salió del coche y miró hacia arriba, como si buscara confirmar la dirección. Raiza respiró hondo, tomó su bolso desgastado y bajó las escaleras. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando el aire húmedo y pesado. «¿Señorita Santana?», preguntó el hombre cuando ella se acercó. «Sí, soy yo. Por favor». Él abrió la puerta trasera con una sutil reverencia. El interior del vehículo era otro mundo. Cuero beige, aire acondicionado perfecto, una botella de agua mineral y una carpeta sobre el asiento. Raiza dudó por un momento, pero entró. La puerta se cerró con un sonido amortiguado, aislándola del ruido de la calle. «El señor Augusto pidió que le entregara esto». El chófer indicó la carpeta. «Son informaciones preliminares sobre la reunión. Nuestro viaje durará aproximadamente 20 minutos». El coche se deslizó suavemente por las calles, dejando atrás el barrio de Triana y siguiendo en dirección a la costa. Raiza abrió la carpeta con cuidado, encontrando un contrato de confidencialidad que debía firmar antes, incluso de saber de qué se trataba la propuesta. El lenguaje jurídico era intimidante, pero por lo que logró entender, estaría prohibida de revelar cualquier detalle de la conversación que tendría con Tiago Mendonça de la Costa, bajo pena de fuertes multas. «¿Esto es normal?», preguntó al chófer. «El señor Tiago valora mucho su privacidad», fue la respuesta evasiva. Después de algunos minutos de vacilación, firmó el documento. La desesperación hablaba más alto que la prudencia. Cuando el coche finalmente se detuvo, estaban frente a un impresionante edificio de vidrio y concreto en la avenida de la Constitución, con vista privilegiada a la bahía de Cádiz. El logotipo de TDC Construcciones relucía en la fachada. Una recepcionista impecablemente vestida la recibió en el vestíbulo de mármol. «Señorita Santana, bienvenida. El señor Augusto la espera en el piso 30». En el ascensor exclusivo, Raiza observó su reflejo en las paredes espejadas. El contraste entre su vestido sencillo y el ambiente lujoso era chocante. Se sintió pequeña fuera de lugar, como si no mereciera ocupar aquel espacio. El ascensor se abrió directamente en una antesala sofisticada, donde un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, se levantó para recibirla. «Señorita Santana, soy Augusto Lima. Agradecemos su puntualidad». Su voz confirmó ser la misma de la llamada nocturna. «El documento está firmado», ella dijo entregando la carpeta. «Excelente. Por favor, acompáñeme». Atravesaron un pasillo decorado con obras de arte contemporáneo hasta llegar a una puerta doble de madera oscura. Augusto golpeó ligeramente antes de abrir. La oficina era amplia, con ventanas del suelo al techo que revelaban una vista panorámica de la ciudad. La decoración, aunque lujosa, era sobria, dominada por tonos de gris y azul marino. Detrás de una imponente mesa de madera maciza, un hombre estaba de espaldas observando el horizonte. «Señor, la señorita Santana está aquí», anunció Augusto antes de retirarse discretamente, cerrando la puerta. Tiago Mendonça de la Costa se giró lentamente. Era más alto de lo que Raiza había imaginado, con hombros anchos que llenaban perfectamente el traje italiano. Los cabellos negros, con algunos hilos canosos en las sienes, estaban meticulosamente peinados hacia atrás. Su rostro de rasgos fuertes parecía esculpido, mandíbula definida, nariz recta, cejas espesas, pero fueron los ojos los que capturaron su atención, profundos, oscuros y cargados de una tristeza que ni siquiera la postura imponente lograba disimular. «Señorita Santana», su voz era grave y controlada, «le agradezco por aceptar mi invitación tan prontamente. En realidad, estoy curiosa por entender por qué alguien como usted querría hablar conmigo», respondió ella, decidida a no dejarse intimidar por el ambiente o por el hombre frente a ella. Una leve sonrisa, casi imperceptible, pasó por sus labios. Directa. «Aprecio eso», indicó un sillón frente a la mesa. «Por favor, siéntese». Raiza obedeció, ajustándose nerviosamente el vestido. Tiago permaneció de pie por unos instantes más,
como si evaluara cada detalle de ella antes de ocupar su silla. ¿Aceptaría un café? ¿Agua? ¿Algo más fuerte, quizás? Agua, por favor. Él presionó un botón en el intercomunicador. Augusto, traiga agua para la señorita Santana y un café para mí. El silencio que siguió fue denso. Tiago abrió un cajón y retiró una carpeta, similar a la que ella había recibido en el coche, pero considerablemente más gruesa. Señorita Santana, antes de explicar por qué está aquí, necesito confirmar algunas informaciones. Abrió la carpeta. Raiza Celina Santana, 28 años, enfermera intensivista en el Hospital Municipal Santa Elena desde hace 5 años, hija única de Celina Santana, costurera fallecida hace 5 meses debido a complicaciones cardíacas, sin otros familiares cercanos, graduada con honores por la Universidad de Sevilla, actualmente con 3 meses de alquiler atrasado, 2 meses sin recibir salario y diversas deudas relacionadas con el tratamiento y funeral de su madre. ¿Correcto? Raiza palideció, sintiéndose desnuda, expuesta. ¿Cómo sabe todo esto? La puerta se abrió y Augusto entró con una bandeja que contenía una jarra de agua, un vaso y una taza de café, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Después de que salió, Tiago continuó. Tengo recursos, señorita Santana, y motivos para utilizar esos recursos. Esto es invasión de privacidad, protestó ella inquieta. Llámelo como prefiera. Yo lo llamo diligencia debida. Él tomó un sorbo de café. Ahora permítame explicar por qué está aquí. Tengo una propuesta que hacerle. Una propuesta que resolverá todos sus problemas financieros actuales y garantizará su futuro indefinidamente. Raiza sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de propuesta? Tiago se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. Necesito a alguien para concebir a mi hijo, no a través de métodos artificiales o clínicas de fertilización, de forma natural, discreta y sin complicaciones burocráticas. El shock dejó a Raiza momentáneamente sin palabras. Ella tragó saliva intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Usted me está pidiendo que sea una madre de alquiler? No exactamente. Las madres de alquiler normalmente no tienen relación genética con el niño. Lo que propongo es que usted sea la madre biológica de mi hijo, con la condición de que después del nacimiento renunciará a todos los derechos maternos. Raiza se levantó bruscamente, derramando agua en el proceso. Esto es absurdo. Es ilegal, inmoral. Por favor, siéntese, pidió él con calma. No he terminado de explicar. Ella permaneció de pie, temblando ligeramente. No hay nada que explicar. ¿Usted quiere que yo venda mi cuerpo, mi útero, y luego abandone a mi propio hijo? ¿Por qué yo? Porque usted tiene exactamente lo que busco, respondió Tiago imperturbable. Salud perfecta, inteligencia comprobada, historial familiar sin enfermedades hereditarias significativas y, lo más importante, carácter. Vi cómo cuida a sus pacientes, la dedicación que demuestra incluso en las peores circunstancias. ¿Usted me espió? La indignación crecía. Observé, corrigió él. Durante semanas, vi cómo cantaba a un paciente anciano que todos habían abandonado, cómo se quedó horas después de su turno porque no había nadie para reemplazarla, cómo dio su propio almuerzo a una madre que esperaba noticias de su hijo en urgencias. Raiza sintió el rubor subir por su cuello. Aquellos eran momentos privados, íntimos, que no deberían haber sido presenciados por un extraño. ¿Por qué no se casa y tiene un hijo normalmente? ¿O adopta a un niño que necesita un hogar? El rostro de Tiago se endureció. Mis razones son personales y no están en discusión. En cuanto a la parte financiera de la propuesta, él deslizó otro documento sobre la mesa. 2 millones de euros iniciales, más 500.000 mensuales durante el embarazo, y una pensión vitalicia de 50.000 mensuales después del nacimiento, si cumple todas las cláusulas del contrato. Los números eran tan absurdos que Raiza casi se rió. Esto es una locura. Es un negocio, corrigió él levantándose también. Uno que resolverá sus problemas inmediatos y garantizará que nunca más necesite preocuparse por dinero. Tiago rodeó la mesa y se acercó a ella. De cerca, Raiza podía sentir el perfume discreto que él usaba, notar las pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos,
Las señales de noches sin dormir. No le pido una respuesta ahora, dijo él en un tono más suave. Lleve el contrato. Léalo con atención. Consulte a un abogado si quiere. Siempre que respete el acuerdo de confidencialidad, tiene una semana para decidir. Y si digo que no, entonces nos despediremos como dos extraños que se conocieron brevemente. Su vida continuará exactamente como antes, con deudas, amenazas de desahucio, salarios atrasados, turnos dobles que apenas pagaban las cuentas. Una vida de lucha constante, sin perspectiva de mejora. ¿Por qué tanta prisa por un heredero?, preguntó Raíssa, intentando entender la urgencia detrás de aquella propuesta insana. Algo sombrío pasó por la mirada de Tiago. Como dije, mis razones son personales. No puedo aceptar una propuesta así sin entender por qué está haciendo esto. Él suspiró, como si decidiera cuánto podía revelar. Mi madre falleció hace 10 meses. Su testamento contiene una cláusula específica. Si no tengo un heredero legítimo, antes de cumplir 40 años, perderé el control accionarial de la empresa en favor de mis primos. Tengo exactamente 18 meses para cumplir esta exigencia. ¿Y por qué no se casa? Debe haber cientos de mujeres dispuestas. Ya estuve casado. No pretendo repetir la experiencia. Su tono zanjó el asunto. Entonces, señorita Santana, ¿va a llevar el contrato para analizar o prefiere cerrar esta conversación ahora? Raíssa dudó. La parte racional de su mente gritaba para salir de aquella oficina y nunca más mirar hacia atrás. Pero otra parte, quizás la desesperada, quizás la curiosa, hizo que extendiera la mano hacia el documento. Lo leeré, dijo finalmente, pero no prometo nada. Un leve asentimiento de cabeza fue la única respuesta de Tiago antes de presionar nuevamente el intercomunicador. Augusto, por favor, acompaña a la señorita Santana hasta el coche. Cuando la puerta se abrió, Raíssa se giró una última vez. «¿Señor Mendoza de la Costa?» «Sí, acepto. ¿Cuánto tiempo tendría que vivir con usted?» «Durante todo el embarazo y algunas semanas después del parto. Aproximadamente 1 año. ¿Y después?» Un brillo extraño pasó por sus ojos. «Después, señorita Santana, usted estará libre para vivir la vida que elija, con suficiente comodidad financiera para nunca más tener que preocuparse». Mientras el ascensor descendía, Raíssa miró el contrato en sus manos. En algún lugar entre el piso 30 y la planta baja, sintió que estaba descendiendo hacia un abismo de incertidumbres, del cual quizás nunca lograría salir. Capítulo 3. La lluvia volvió a caer sobre Sevilla, transformando las cuestas del barrio de Santa Cruz en pequeños riachuelos que desembocaban en el mar. Sentada en una mesa de esquina en el café de la Alameda, Raíssa observaba las gotas escurrirse por la ventana mientras esperaba a su amiga de la infancia, Dandara Oliveira. Hacía 3 días desde la propuesta de Tiago Mendoza de la Costa y Raíssa no había podido pensar en otra cosa. El contrato, guardado dentro de una carpeta en su bolso, pesaba como plomo. Cada línea que había leído y releído parecía más surrealista que la anterior. Cláusulas sobre confidencialidad, sobre procedimientos médicos regulares, sobre comportamiento esperado, sobre la transferencia completa de la custodia después del nacimiento. «Perdona el retraso». La voz animada de Dandara interrumpió sus pensamientos. La amiga sacudía el paraguas de colores antes de guardarlo. «Este temporal ha inundado todo allá en San Jerónimo». Raíssa sonrió, genuinamente feliz de ver un rostro familiar y confiable. Dandara, con sus dreadlocks de colores y sonrisa fácil, era profesora de historia en la red pública y la única persona en quien Raíssa confiaría para discutir algo tan delicado. «Está bien. Acabo de llegar también», mintió, aunque llevaba allí casi 1 hora, ensayando mentalmente cómo explicar lo inexplicable. Dandara se sentó, inmediatamente percibiendo la tensión de su amiga. «¿Ha pasado algo?» «Parece diferente. Necesito contarte una cosa», Raíssa respiró hondo, «pero antes promete que no me juzgarás». La expresión de Dandara se volvió seria. «Nunca te juzgaría, lo sabes». Durante casi media hora, en voz baja, Raíssa relató el encuentro con Tiago, la propuesta absurda, los valores mencionados y el plazo que tenía para decidir, ahora reducido a 4 días. Durante todo el tiempo,
Dandara escuchó en silencio, los ojos abriéndose ocasionalmente, pero sin interrumpir. Él quiere que tengas un hijo con él y luego le entregues al niño. Como si fuera un producto. Dandara finalmente preguntó cuando Raíssa terminó. Sí, básicamente. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando exactamente? Han 2 millones iniciales. 500.000 al mes durante el embarazo y 50.000 mensuales por el resto de la vida. Dandara silbó bajito. Eso es obsceno. Lo sé. Raíssa revolvió el café que se había enfriado. Por eso estoy tan confundida. ¿Confundida? Dandara se inclinó hacia adelante. Raj, no puedes estar considerando esto seriamente. Es tu cuerpo, tu vida, y lo que es más importante sería tu hijo. Lo sé, lo sé. Raíssa se pasó la mano por el cabello, deshaciendo el moño. Pero viste el aviso de desahucio. Sabes de las deudas del hospital, de los tratamientos de mi madre. Y ahora el doctor Edilson me llamó ayer para avisar que habrá recortes de personal. Adivina quién será una de las primeras. Aún así, ¿vender un hijo? No es vender. Raíssa se defendió, aunque la palabra le revolvía el estómago. Es un acuerdo, un contrato. ¿Y crees que podrías concebir un niño durante 9 meses, sentirlo crecer dentro de ti y luego simplemente entregárselo a un extraño? La pregunta flotó entre ellas, pesada como la lluvia que caía afuera. Raíssa no tenía respuesta. Mira, Dandara sostuvo sus manos sobre la mesa. Entiendo que estés desesperada, pero debe haber otra solución. Podemos buscar oportunidades fuera del país. ¿Has pensado en trabajar en el extranjero? Muchas enfermeras españolas van a Chile, México. ¿Y cuánto tiempo llevaría organizar todo eso? ¿Para conseguir visado, convalidar el título, juntar dinero para el pasaje? Raíssa negó con la cabeza. No tengo ese tiempo, Danda. El desahucio es para fin de mes. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. El café a su alrededor estaba casi vacío debido a la lluvia. ¿Y si? Dandara dudó, pareciendo medir las palabras. ¿Y si aceptaras pero luego cambiaras de opinión? Después de que naciera el bebé, hay una cláusula específica sobre eso. Raíssa abrió la carpeta y mostró un párrafo destacado. Si demuestro apego emocional excesivo o intento impugnar la custodia, pierdo todos los beneficios financieros y además tengo que devolver lo ya recibido, con intereses. Esto es inhumano. Es un negocio, respondió Raíssa repitiendo involuntariamente las palabras de Tiago. Para él, al menos. ¿Y cómo sería? ¿Vivirías con él? En una casa separada en su propiedad, con toda asistencia médica, chofer personal. Todo lo que necesite. Dandara se recostó en la silla estudiando a su amiga. ¿Qué estás pensando realmente, Rai? En el fondo, ¿qué dice tu corazón? Raíssa dudó. Estoy pensando en mi madre, en cómo trabajó cada día de su vida para darme una oportunidad, una educación, en cómo murió preocupada por las deudas que me dejaría. Y estoy pensando que quizás esta sea la única oportunidad que tendré de honrar su sacrificio. Tu madre nunca querría que hicieras algo así. No, Raíssa estuvo de acuerdo, pero tampoco querría verme desahuciada, desempleada, sin futuro. Una lágrima silenciosa rodó por el rostro de Raíssa, mezclándose con la condensación de la ventana. Hay algo más, continuó ella casi susurrando, algo que no consigo explicar. Cuando estuve en aquella oficina, cara a cara con Tiago, sentí algo extraño, como si hubiera tanto sufrimiento detrás de aquella fachada fría, tanta soledad. Dandara arqueó una ceja. No me digas que estás sintiendo lástima por un multimillonario. No es lástima, es... Raíssa hizo una pausa, buscando las palabras correctas. ¿Curiosidad, quizás? Quiero entender por qué alguien así haría una propuesta como esta. ¿Por qué no seguir el camino normal? Matrimonio, familia. ¿Él te dijo algo? Solo que ya estuvo casado y no pretende repetir la experiencia. ¿Y que necesita un heredero en 18 meses o pierde la empresa en favor de sus primos? ¿Y eso no te parece un tanto calculador, frío? Sí, pero... Raíssa suspiró, incapaz de explicar lo que ni ella misma entendía. Creo que voy a aceptar. Dandara abrió los ojos. ¿Qué? Voy a poner algunas condiciones propias. Quiero garantías de que el bebé será bien cuidado, amado. Quiero poder seguir su desarrollo a distancia. Saber que está bien.
Y quiero que parte del dinero vaya a una fundación que ayude a madres solteras en la periferia. Raíssa, ya lo he decidido, Danda. Necesito hacer esto. Por mí, por la memoria de mi madre y por el bebé también. Si no soy yo, será otra persona. Al menos sé que puedo garantizar que este niño venga al mundo con salud y que tendrá los primeros meses de gestación con alguien que se preocupa. Dandara apretó las manos de su amiga, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Eres la persona más valiente y loca que conozco. Sabes que estaré aquí pase lo que pase. Gracias. Raíssa sonrió tristemente. Te voy a necesitar más que nunca. Después del café la lluvia había disminuido a una llovizna fina. Las amigas caminaron juntas por las calles empedradas del casco antiguo, los edificios coloniales con sus colores vibrantes contrastando con el gris del cielo. ¿Cómo vas a contarle al personal del hospital?, preguntó Dandara. No voy a hacerlo, al menos no la verdad. Raíssa había pensado en eso también. Diré que recibí una propuesta para trabajar como enfermera particular para una familia rica. Técnicamente no es mentira. Se detuvieron frente a la iglesia del Salvador, uno de los símbolos de la ciudad. ¿Estás absolutamente segura? Dandara hizo un último intento. Todavía hay tiempo para rechazar. Sí, respondió Raíssa con una convicción que no sentía completamente. Mañana mismo llamaré a Augusto Lima y concertaré la reunión para aceptar la propuesta. Mientras se despedían con un abrazo apretado, Raíssa sintió el peso de la decisión que acababa de tomar. Una decisión que en algún nivel sabía que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir, Raíssa estaba en el mismo ascensor espejado, subiendo al piso 30 del edificio de TDC Construcciones. Esta vez, su reflejo mostraba a una mujer diferente, determinada, vestida con más cuidado, preparada para negociar. Augusto Lima la recibió con la misma cortesía formal de antes. Señorita Santana, es un placer verla de nuevo. El señor Mendoza de la Costa la espera. Cuando las puertas de la oficina se abrieron, Tiago estaba de pie junto a la ventana, exactamente como la primera vez. Al verla entrar, se giró lentamente. Hoy vestía un traje azul oscuro que realzaba sus hombros anchos. Parecía aún más imponente si cabe. Señorita Santana, no esperaba verla tan pronto. Señor Mendoza de la Costa. Ella mantuvo la voz firme. He analizado su propuesta. Estoy lista para darle mi respuesta. Tiago indicó el mismo sillón frente a su mesa. Por favor. Cuando ambos estuvieron sentados, Raíssa colocó sobre la mesa una carpeta, no la que él le había dado, sino una nueva con sus propias anotaciones. Acepto su propuesta, dijo directamente, pero con algunas condiciones mías. Una expresión de sorpresa pasó rápidamente por su rostro antes de regresar a la habitual máscara de control. La escucho. Primera condición. Quiero garantías contractuales de que el niño será bien cuidado y amado. Esto incluye la obligación de usted personalmente de estar presente en su vida, no solo niñeras o empleados. Tiago se inclinó ligeramente hacia adelante. Por supuesto, este hijo será mi heredero, no solo de la fortuna, sino de todo lo que he construido. Segunda condición. Quiero poder recibir actualizaciones periódicas sobre el desarrollo del niño. Fotos, informes médicos, información sobre educación. No pido participar en su vida directamente, solo saber que está bien. Un leve fruncimiento de cejas. Esto puede ser complicado emocionalmente para usted. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Muy bien. Puedo acordar actualizaciones semestrales durante los primeros 5 años. Después de eso, reevaluaremos. Tercero, quiero que parte del valor que voy a recibir, 1 millón del pago inicial, sea destinado a una fundación para auxiliar a madres solteras en situación de vulnerabilidad en la periferia de Sevilla. Esto pareció sorprenderle genuinamente. La filantropía no era lo que esperaba. No estoy haciendo esto solo por dinero, señor Mendoza de la Costa. Claramente. Tiago hizo una pausa, como si reconsiderara su evaluación inicial sobre ella. Puedo crear una fundación bajo el paraguas del Instituto Eleonora Mendoza de la Costa, con usted como directora honoraria, si lo desea. Eso sería adecuado.
Raíssa no esperaba una concesión tan fácil y, finalmente, quiero que el contrato incluya una cláusula que me permita visitar al niño personalmente cuando cumpla 18 años, si él desea conocerme. El silencio que siguió fue tenso. Tiago se levantó y caminó hasta la ventana, de espaldas a ella. ¿Esto significa que pretende contar la verdad cuando el niño crezca? No. Esa decisión será suya como padre. Solo pido que si un día él lo descubre y quiere conocerme, usted no lo impida. Él permaneció en silencio durante largos momentos, observando la ciudad allá abajo. Cuando finalmente se giró, había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que Raíssa no había visto antes. «Estoy de acuerdo con sus condiciones», dijo finalmente. «Todas ellas. Augusto se encargará de las modificaciones en el contrato antes de que termine el día. Si está de acuerdo, podemos firmar mañana e iniciar los arreglos para su mudanza». Raíssa sintió el corazón acelerarse. Era real. Estaba realmente sucediendo. «Hay una cosa más que necesito dejar clara», continuó Tiago acercándose a la mesa. «Este es un acuerdo estrictamente profesional. No habrá implicación emocional entre nosotros. La concepción ocurrirá a través de procedimientos clínicos, no naturalmente». Raíssa sintió el rostro enrojecer con un rubor involuntario. Claro, no esperaba otra cosa. Bien, él pareció relajarse ligeramente. ¿Alguna duda adicional? Sí, ella dudó. Quiero entender por qué yo. La verdad, por favor, no solo lo que me dijo antes sobre mis cualificaciones. Tiago apoyó las manos en la mesa, estudiándola con intensidad. Por un momento Raíssa pensó que él no respondería. «Hace 2 meses», comenzó él finalmente, «fui al Hospital Santa Elena a visitar a un viejo amigo de la familia que había sufrido un ACV. Era tarde en la noche. El horario de visitas ya había terminado, pero mi nombre abrió las puertas, como siempre». Él hizo una pausa, como si reviviera el recuerdo. «Pasé por el pasillo de la UCI y la vi. Usted estaba sentada al lado de un paciente anciano que claramente había sido abandonado por la familia. Le sostenía la mano mientras cantaba bajito, una canción de cuna. Sus ojos estaban exhaustos, pero su voz... había tanta compasión, tanta humanidad». Raíssa tragó saliva, recordando la noche a la que él se refería. El paciente, don Geraldo, había fallecido a la mañana siguiente. «En aquel momento», continuó Tiago, «supe que si algún día tenía un hijo, me gustaría que él llevara algo de aquel espíritu, de aquella bondad genuina que parece tan rara hoy en día». La sinceridad en su voz la desarmó completamente. «Gracias por contarme eso». Fue todo lo que pudo decir. Tiago asintió brevemente antes de retomar el tono profesional. «Augusto se pondrá en contacto con usted hoy mismo. Mañana, si todo está en orden con el contrato, podrá mudarse a la casa que he preparado en mi propiedad». «¿Tan rápido?» «El tiempo es un lujo que no tengo, señorita Santana». Cuando Raíssa dejó el edificio, el cielo de Sevilla estaba sorprendentemente claro, sin rastros de la tormenta del día anterior. Mientras el chófer la conducía de regreso a casa, ella pensaba en todo lo que dejaría atrás. Su apartamento repleto de recuerdos, su trabajo en el hospital, la vida sencilla que conocía, y en lo que ganaría a cambio: seguridad financiera, la oportunidad de ayudar a otras mujeres en una situación similar a la suya y un hijo que nunca sería verdaderamente suyo. La contradicción de esos sentimientos la acompañó durante todo el camino, mientras el coche atravesaba una ciudad que en breve ella vería desde una perspectiva completamente diferente. Capítulo 4. La casa que Tiago había llamado anexa a la propiedad principal era en realidad una mansión por sí misma, ubicada en la parte trasera de la imponente residencia de los Mendonça de la Costa. En la exclusiva urbanización Montequinto, la construcción de 3 plantas mezclaba líneas contemporáneas con la arquitectura andaluza. Techos altos, amplias ventanas protegidas por persianas de madera oscura y un jardín interior con palmeras y flores tropicales. Raíssa observaba su nuevo hogar desde el balcón del 2º piso, aún incrédula con el cambio radical en su vida. Habían pasado 2 semanas desde la firma del contrato, 2 semanas de exámenes médicos completos, consultas con especialistas, orientaciones nutricionales y finalmente
el primer procedimiento de inseminación artificial, todo conducido con la máxima discreción en una clínica particular cuyo equipo había firmado acuerdos de confidencialidad tan rigurosos como el suyo. Señorita Raíza, la voz gentil de doña Zuleida, la gobernanta designada para atenderla, interrumpió sus pensamientos. El almuerzo está servido en la terraza interior como usted pidió. Gracias, doña Zuleida. Ya abajo. La mujer de mediana edad sonrió con afecto. Era una de las pocas personas que sabían el verdadero propósito de la presencia de Raíza en la propiedad. Para el resto de los empleados, ella era presentada como una pariente lejana de Tiago que necesitaba un lugar tranquilo para recuperarse de problemas de salud. Raíza bajó la escalera de madera tallada, aún sintiéndose una intrusa en aquel ambiente de lujo. Los muebles elegidos a mano, las obras de arte en las paredes, las alfombras persas sobre el suelo de mármol, todo contrastaba violentamente con la vida sencilla que siempre había llevado. De camino a la terraza, se detuvo frente a una estantería repleta de libros. La noche anterior, había descubierto con sorpresa que muchos de los volúmenes eran sobre medicina, enfermería y salud pública, temas de su interés directo. Habría sido coincidencia, o Tiago los había puesto allí a propósito para ella. Desde la mudanza, sus encuentros con el empresario habían sido raros y formales. Él venía a visitarla puntualmente cada 3 días, siempre a la misma hora, para verificar si estaba cómoda y si necesitaba algo. Las conversaciones eran breves, casi protocolares, ambos manteniendo la distancia emocional acordada. En la terraza interior, la mesa estaba arreglada con esmero. Mantel de lino blanco, vajilla delicada, flores frescas en un jarrón de cristal. El almuerzo, preparado por el chef personal de Tiago, era un plato ligero de pescado a la parrilla con verduras orgánicas. Raíza se sentó, agradeciendo a doña Zuleida que servía un zumo de frutas frescas. La gobernanta estaba a punto de retirarse cuando sonó el teléfono interno. «Es el señor Tiago», anunció después de contestar. «Le gustaría saber si puede venir a almorzar con usted hoy». Raíza casi se atraganta con el zumo. Era la primera vez que él proponía una comida compartida. «Claro», respondió intentando mantener la voz neutra. «Dígale que será bienvenido». 15 minutos después, Tiago apareció en la puerta de la terraza. Vestía ropa menos formal de lo habitual. Pantalón de lino beige y camisa azul claro de mangas dobladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Sin el traje y la corbata, parecía más joven, menos intimidante. «Espero no estar interrumpiendo su almuerzo», dijo él acercándose. «De ninguna manera». Raíza marcó la página y sonrió. «¿Qué le trae por aquí tan temprano? Creía que tendría reuniones hasta el final del día». Cancelé algunos compromisos. Él parecía casi tímido. «Hoy es la ecografía morfológica, ¿verdad? Quiero estar presente». Raíza sintió un calor inesperado en el pecho. En los últimos exámenes él había enviado a Augusto para acompañarla. «Sí, a las 4. Todavía tenemos 2 horas». Tiago asintió sentándose en la silla junto a ella. «Le traje algo. O mejor dicho, para el bebé». Extendió el pequeño paquete envuelto en papel delicado. Raíza lo abrió cuidadosamente, revelando una pequeña pulsera de plata con un colgante en forma de luna creciente. «Era de mi madre», explicó Tiago, la voz súbitamente ronca. «Ella la usaba cuando estaba embarazada de mí. Según una tradición familiar, la luna protege a los bebés aún en el vientre». Raíza sintió los ojos humedecerse. Era el primer regalo personal, cargado de significado que él le daba. «Es preciosa», susurró pasando los dedos por la plata pulida. «¿Estás seguro de que quiere que yo use algo tan preciado?» «Absolutamente». Tiago tomó la pulsera delicadamente y en un gesto sorprendentemente íntimo se la puso en la muñeca a Raíza. Sus dedos rozaron la piel de ella por un instante más largo de lo necesario. «Le queda bien». Algo en la mirada de él hizo que el corazón de Raíza se acelerara. Desvió los ojos, súbitamente consciente de la proximidad entre ellos. «Gracias. La cuidaré». «Bien». Un silencio cómodo se estableció, roto solo por el sonido distante de los pájaros en el jardín y el ocasional murmullo de los empleados trabajando en la casa principal. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Tiago finalmente.
Bien, las náuseas finalmente han parado. Ella sonrió colocando instintivamente la mano sobre la pequeña protuberancia de su vientre. Y creo que lo sentí moverse anoche por primera vez. Los ojos de Tiago se abrieron ligeramente. ¿De verdad? Fue muy sutil, como mariposas. Raíssa dudó, luego extendió la mano. ¿Quiere sentir? No notará nada todavía, es muy pronto, pero... El gesto lo sorprendió. Por un momento pareció congelado, incierto. Entonces, con una vacilación casi dolorosa de observar, extendió la mano hasta tocarla ligeramente en el vientre. El contacto, incluso a través del tejido ligero de su vestido, envió una corriente eléctrica entre ambos. Los ojos de Tiago, normalmente tan controlados, revelaron una emoción que Raíssa nunca había visto antes, una mezcla de admiración, miedo y algo más profundo, más vulnerable. «Es increíble», murmuró él, retirando la mano después de unos segundos, como si temiera prolongar demasiado el momento. «Sí», asintió Raíssa echando de menos el calor de sus dedos. «Cada día parece más real». Un pensamiento incómodo cruzó su mente, como siempre sucedía en estos momentos de acercamiento. En algunos meses entregaría este bebé y saldría de la vida de Tiago para siempre. El contrato era claro, las expectativas establecidas, lo que estaban construyendo, esa extraña intimidad, esa amistad inesperada, era temporal. Como si leyera sus pensamientos, Tiago se levantó abruptamente. «Voy a verificar si el coche está listo para llevarnos a la clínica. Vuelvo en una hora». Después de su salida, Raíssa permaneció en la terraza, girando la pulsera de plata en su muñeca e intentando ignorar el peso creciente en su pecho. De camino a la clínica, sentados en el asiento trasero del Mercedes, el silencio entre ellos era diferente del cómodo momento que habían compartido más temprano. Tiago parecía tenso, distante, como si hubiera levantado nuevamente las barreras que venían gradualmente desmoronándose. «¿Está preocupado por algo?», preguntó Raíssa finalmente. Él se giró para mirarla, la expresión ilegible, solo pensando en los próximos pasos. «Si descubrimos el sexo hoy, podemos empezar a planificar la habitación, a elegir nombres. ¿Tiene preferencia? ¿Niño o niña?» «No». La respuesta fue rápida, casi defensiva. Después, más suavemente. «La salud es lo que importa». En la clínica exclusiva en el barrio de Nervión fueron recibidos con la discreción que el dinero de Tiago garantizaba. Nada de sala de espera compartida, nada de formularios que rellenar. Solo una recepcionista que los condujo directamente a una suite privada donde la doctora Miranda, obstetra renombrada, los esperaba. «Señorita Santana, señor Mendoza de la Costa». La médica sonrió profesionalmente. «¿Listos para conocer un poco más sobre este bebé?». Raíssa se acostó en la camilla, levantando la blusa para exponer su vientre ya visible. La sensación del gel frío en su piel era ahora familiar después de varios exámenes anteriores. Tiago, a diferencia de otras veces, permaneció a su lado en lugar de observar a distancia. La imagen se formó en la pantalla, más nítida que en las ecografías anteriores, mostrando claramente el perfil de un pequeño rostro. Manitas, piececitos. El sonido rítmico de los latidos cardíacos llenó la sala. «Ahí está», comentó la doctora Miranda, moviendo el transductor. «Desarrollo perfecto para 16 semanas. Todos los órganos formándose adecuadamente. Tamaño excelente». Raíssa no pudo contener las lágrimas que brotaron en sus ojos. Era la primera vez que veía a su bebé tan claramente, tan real y vivo. Instintivamente buscó la mano de Tiago, quien sorprendentemente tomó la de ella sin dudar. «¿Quieren saber el sexo?», preguntó la médica, observando discretamente las manos entrelazadas. Raíssa miró a Tiago, dejando la decisión en sus manos. «Sí», respondió él, la voz embargada por la emoción que intentaba controlar. La doctora Miranda movió el transductor nuevamente, buscando el ángulo ideal. «Bueno, parece que estamos ante una niña». «Felicidades, una niña». Raíssa cerró los ojos por un instante, dejando que la realidad penetrara. Ya estaba llevando una hija. Cuando reabrió los ojos, vio algo que jamás esperaba presenciar, una lágrima solitaria rodando por el rostro de Tiago Mendoza de la Costa. Él la secó rápidamente,
como si avergonzado por la demostración de sentimiento. Pero el daño ya estaba hecho. Raíssa había visto la grieta en la armadura. De vuelta en casa, después de una cena silenciosa, donde ambos parecían perdidos en sus propios pensamientos, Tiago la sorprendió al pedirle hablar en la biblioteca. «Hay algo que necesito mostrarle», dijo él, conduciéndola hasta un sillón cómodo. La biblioteca era una de las habitaciones que Raíssa más amaba en la casa. Paredes revestidas de estanterías de roble oscuro del suelo al techo, una escalera móvil para alcanzar los volúmenes más altos, sillones de cuero suave y el reconfortante olor a libros antiguos. Tiago se dirigió a una de las estanterías y retiró cuidadosamente un libro grande, encuadernado en cuero rojo desgastado. Se sentó a su lado y lo abrió, revelando un álbum de fotografías. «Mi madre», dijo, señalando la primera imagen. Una mujer elegante con los mismos ojos penetrantes de Tiago, posando frente a un edificio en construcción. «Eleonora Mendonça de la Costa», murmuró Raíssa, reconociéndola de los reportajes que había leído. «La fundadora de TDC. Sí, empezó de cero después de que mi abuelo lo perdiera todo en inversiones fallidas». Tiago pasó la página, mostrando otras fotografías de su madre en diferentes fases de la vida. Era una mujer extraordinaria, implacable en los negocios, pero ya diferente en casa. Pasó algunas páginas más hasta llegar a una foto que mostraba a Eleonora sosteniendo un bebé. «Este soy yo, recién nacido. Mi padre tomó esta foto semanas antes de abandonarnos». Raíssa lo miró, sorprendida por la revelación inesperada. «¿Su padre se fue cuando usted era un bebé?» Tiago asintió, la mandíbula tensa. Decidió que la vida familiar no era para él. Reapareció algunas veces a lo largo de los años, siempre necesitando dinero. Mi madre nunca negó ayuda, aunque yo no entendía por qué. Continuó pasando las páginas, mostrándose niño, adolescente, siempre al lado de su imponente madre. En ninguna de las fotos sonreía completamente. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó Raíssa suavemente. Tiago cerró el álbum mirándola con intensidad. «Quiero que entienda por qué este bebé, nuestra hija, es tan importante. No es solo por la empresa, por la herencia material. Es sobre la familia, sobre nunca abandonar a alguien que depende de ti. Nuestra hija». Las palabras resonaron en la mente de Raíssa. «Creo que entiendo más de lo que imagina», respondió. «Mi madre me crió sola también. Hacía vestidos de novia para mantener nuestra casa. Dormía solo 4 horas por noche para poder ayudarme con las tareas escolares». Fue el turno de Tiago de parecer sorprendido. Nunca mencionó a su padre. «Porque no hay nada que mencionar. Él estaba casado. Mi madre era joven e ingenua. Cuando supo del embarazo, desapareció». Raíssa se encogió de hombros, un gesto que pretendía demostrar indiferencia, pero no lograba ocultar completamente el antiguo rencor. «Mejor así. Fuimos felices, solo nosotras dos». Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. 2 niños marcados por la ausencia paterna, criados a la sombra de madres fuertes que sacrificaron todo por ellos. «Nuestra hija tendrá una historia diferente», afirmó Tiago, con una convicción que Raíssa nunca había oído en su voz. «Ella tendrá un padre presente, comprometido. Nunca se sentirá abandonada». Raíssa no pudo evitar notar la ironía. La niña crecería sin madre, aunque no por abandono, sino por un acuerdo premeditado. Sintió una punzada en el corazón, imaginando cómo sería para la hija, años después, cuestionarse sobre su origen materno. «Necesitará un nombre», comentó, intentando alejar los pensamientos sombríos. «¿Sí?», Tiago dudó. «Había pensado en Eleonora como mi madre, pero quizás es un nombre hermoso. ¿Pero quizás usted tiene otras ideas?». Raíssa ponderó por un momento. «¿Qué le parece Eleonora Celina? Honraría a ambas de nuestras madres». Algo se iluminó en la mirada de Tiago. «Eleonora Celina Mendonça de la Costa tiene fuerza». «Sí», asintió Raíssa, sintiéndose extrañamente emocionada al escuchar el nombre completo de la hija que llevaba. Se quedaron en silencio por unos momentos. El álbum de fotografías entre ellos, como un puente que unía sus mundos tan diferentes. «Se está haciendo tarde», dijo Tiago finalmente, levantándose. «Necesita descansar». Mientras él volvía a colocar el álbum en la estantería,
Raíssa lo observó con nuevos ojos. El hombre frío y calculador que había conocido en la oficina de TDC meses atrás parecía cada vez más distante, reemplazado por alguien complejo, herido por la vida, temeroso de las conexiones emocionales, pero paradójicamente desesperado por ellas. Tiago lo llamó cuando él se giró para acompañarla hasta la puerta. «¿Sí? Gracias por compartir esto conmigo, por mostrarme a su familia». Algo vulnerable pasó por sus ojos, rápidamente enmascarado. «Es lo mínimo que puedo hacer. Después de todo, usted está dando continuidad a este legado». En la puerta de la biblioteca, él hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó y la besó suavemente en la frente. Un gesto tan inesperado que dejó a Raíssa momentáneamente sin aliento. «Buenas noches, Raíssa», murmuró, alejándose rápidamente. «Buenas noches», respondió. Ella, observándolo caminar por el pasillo en dirección a la salida que llevaba a la casa principal. Mientras se preparaba para dormir, el suave toque de sus labios aún parecía quemar en su piel. La advertencia de Dandara resonaba en su mente. «Ten cuidado con tu corazón». Demasiado tarde, pensó, poniendo la mano sobre su vientre donde crecía Eleonora Celina. Muy tarde. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, Raíssa encontró un sobre la mesa del comedor. Dentro había una elegante tarjeta con la impecable caligrafía de Tiago. «Necesité viajar a Madrid para reuniones urgentes. Regreso en 3 días. Augusto está a su disposición para cualquier necesidad. Descanse y cuide bien de nuestra Eleonora Celina. Ti». Raíssa sintió una punzada de decepción que no pudo explicarse ni a sí misma. Se estaba acostumbrando demasiado a su presencia. Los 3 días se transformaron en 5, con solo breves llamadas diarias en las que Tiago preguntaba por su bienestar con una formalidad que contrastaba con los momentos íntimos que habían compartido en la biblioteca. Algo había cambiado, como si él se hubiera retirado deliberadamente después de aquel acercamiento. Al 6.º día, cuando Raíssa ya comenzaba a cuestionar si había imaginado la creciente conexión entre ellos, sonó el timbre al final de la tarde. No era Tiago, como esperaba, sino Augusto Lima, luciendo inusualmente tenso. «Señorita Santana, buenas tardes. Discúlpeme por la visita sin previo aviso». «No hay problema, Augusto. Entre, por favor». El asistente la siguió hasta la sala de estar, rechazando educadamente la oferta de café o té. Traía una carpeta bajo el brazo, una señal que Raíssa ya asociaba a problemas. «El señor Mendoza de la Costa me pidió que le trajera esta información», dijo él entregándole una tablet. «Lamentablemente parece que la prensa ha descubierto su situación». Raíssa tomó el dispositivo con manos temblorosas. En la pantalla, titulares sensacionalistas de un portal de chismes. «Heredero de los Mendoza de la Costa en camino. ¿Quién es la misteriosa enfermera embarazada del multimillonario Tiago?». Debajo había fotos de ella entrando a la clínica para la ecografía. Tiago a su lado, la mano de él posada protectoramente en su espalda. El artículo especulaba sobre un supuesto romance secreto y cuestionaba si el embarazo era un intento desesperado de asegurar la fortuna. ¿Cómo? Raíssa apenas podía articular las palabras. El shock le dificultaba incluso respirar. Aparentemente, un empleado de la clínica vendió la información, explicó Augusto, visiblemente incómodo. «El señor Tiago está tratando personalmente la filtración y las consecuencias legales. Él lamenta profundamente esta invasión de privacidad y le pide que permanezca en la propiedad hasta que la situación sea controlada». «¿Dónde está él ahora?» «Regresando de Madrid. Debe llegar esta noche». Raíssa devolvió la tablet, sintiéndose súbitamente vulnerable, expuesta. ¿Hay algo más que deba saber?» Augusto dudó, una rara señal de incertidumbre en el asistente normalmente impasible. «Solo que la doctora Lavinia Cardoso está intentando contactar al señor Tiago desde ayer». «¿Doctora Lavinia Cardoso?» El nombre no le era familiar a Raíssa. Sí, ella fue prometida del señor Tiago hasta hace aproximadamente 1 año. El mundo de Raíssa pareció girar por un momento. Una exprometida, algo que Tiago nunca había mencionado más allá de aquella vaga referencia a ya haber estado casado. «Entiendo», murmuró, intentando mantener la compostura.
Gracias por avisarme, Augusto. Después de la partida del asistente, Raíssa se sentó en la terraza, observando el atardecer mientras acariciaba distraídamente la pequeña protuberancia de su vientre. Una tormenta se acercaba, literal y figurativamente, y algo le decía que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 7. Los últimos meses del embarazo trajeron transformaciones que iban mucho más allá de los cambios físicos en Raíssa. La relación entre ella y Tiago evolucionó de forma gradual, cautelosa, como si ambos probaran un terreno desconocido, temerosos de avanzar demasiado rápido, pero incapaces de retroceder. La cláusula sobre apego emocional excesivo fue oficialmente eliminada del contrato. Los abogados de Tiago protestaron vehementemente, pero por primera vez en su vida, él se negó a escuchar los consejos que priorizaban el patrimonio por encima de todo. En una reunión tensa en la oficina de TDC, firmó personalmente la revocación, mientras Raíssa observaba con una mezcla de alivio y esperanza. «Está hecho», dijo él simplemente, entregándole una copia del documento modificado. «Nunca más será usada como amenaza». El abogado jefe, Dr. Mauricio Albuquerque, un hombre de mediana edad con expresión perpetuamente desconfiada, carraspeó ruidosamente. «Señor Mendoza de la Costa, insisto en que reconsidere. Esta alteración contractual representa un riesgo significativo para el patrimonio familiar». Tiago se giró hacia él con una expresión que Raíssa nunca había visto antes, serena pero inquebrantable. «Doctor Mauricio, respeto su opinión profesional, pero mi decisión está tomada. Hay cosas más importantes en la vida que proteger el patrimonio a cualquier costo». El abogado lanzó una mirada gélida a Raíssa, como si la culpara por la transformación de su cliente. Antes de recoger sus documentos, con movimientos precisos e irritados. «Como quiera, estaré disponible cuando necesite revertir esta decisión». Después de su salida, Tiago se acercó a Raíssa, que permanecía sentada, impresionada con su firmeza ante la presión. «Él trabaja para mi familia desde hace 30 años», explicó. «Está acostumbrado a ser escuchado». «Y usted está acostumbrado a escucharlo», completó Raíssa. «Estaba», corrigió Tiago, una leve sonrisa en los labios. «Muchas cosas han cambiado en los últimos meses». Aquel gesto, más que cualquier declaración verbal, demostró la profundidad del cambio en él. El hombre frío y calculador que Raíssa había conocido meses atrás estaba dando paso a alguien capaz de vulnerabilidad, de elecciones basadas en emociones, no solo en lógica empresarial. La semana siguiente, durante el chequeo regular con la doctora Miranda, recibieron la noticia que ambos secretamente temían. «La placenta está un poco baja», explicó la médica, señalando la imagen de la ecografía. «Nada alarmante todavía, pero vamos a necesitar monitorizar de cerca. Recomiendo reposo parcial por ahora». De camino a casa, Tiago estaba inusualmente silencioso, las manos apretando el volante con fuerza innecesaria. Raíssa podía sentir la tensión emanando de él. «Está todo bien», le aseguró, colocando una mano sobre su brazo. «Es solo una precaución. La mayoría de estos casos se resuelven naturalmente. Y si no se resuelve...» La voz de él temblaba ligeramente. «¿Y si hay complicaciones? ¿Y si...» «Tiago», Raíssa interrumpió gentilmente. «No podemos vivir en el y si. Vamos a seguir las recomendaciones de la doctora Miranda y confiar en que todo saldrá bien». Él respiró hondo, visiblemente intentando calmarse. «Disculpa». «Es solo que... nunca tuve tanto miedo de perder algo en toda mi vida». La confesión, tan sincera y vulnerable, tocó profundamente a Raíssa. Para un hombre como Tiago, admitir miedo era quizás el mayor acto de valentía posible. En las semanas siguientes, él reorganizó completamente su rutina para estar más presente. Trasladó reuniones importantes a videoconferencias que podía realizar desde casa. Delegó responsabilidades que antes consideraba intransferibles e incluso llegó a instalar una pequeña sala de trabajo al lado de la habitación de Raíssa para poder estar siempre cerca. El reposo parcial acabó siendo una bendición disfrazada. Forzados a desacelerar, a pasar más tiempo juntos en actividades tranquilas, Tiago y Raíssa desarrollaron una intimidad que quizás habría tardado mucho más en florecer en otras circunstancias.
Compartían lecturas, conversaciones profundas y muchas veces simplemente disfrutaban del silencio cómodo que solo existe entre personas que se sienten verdaderamente a gusto una con la otra. El 8º mes llegó con la inauguración de la habitación del bebé, un proyecto que habían desarrollado juntos. Ubicada en la casa principal, no en la anexa donde Raíssa residía, era una habitación amplia decorada en tonos suaves de verde agua y dorado. Las paredes exhibían un mural delicado de flores de la flora andaluza, pintado por un artista local que Raíssa admiraba. Tiago había insistido en contratar al pintor después de verla elogiar su trabajo en una feria de arte. «Es perfecto», murmuró Raíssa emocionada, observando la cuna de madera oscura hecha a medida, el sillón cómodo para amamantar, los estantes ya repletos de libros infantiles. «Falta algo», comentó Tiago, una sonrisa misteriosa en los labios. Se dirigió a un armario empotrado y retiró una caja grande, envuelta en papel de regalo. «¿Qué es esto?», preguntó ella curiosa. «Abre». Dentro de la caja, anidado en papel de seda, había un móvil delicado, pequeñas estrellas y lunas de plata talladas a mano que girarían sobre la cuna de Eleonora. «Lo mandé a hacer especialmente», explicó Tiago, ayudándola a colgar el móvil. «Cada pieza tiene una inscripción diferente». Raíssa examinó más de cerca y vio que, de hecho, cada estrella y luna llevaba una palabra grabada: coraje, compasión, fuerza, bondad, sabiduría, amor. «Quiero que ella crezca rodeada de estos valores», continuó Tiago. «Los valores que admiro en usted». El corazón de Raíssa se apretó con la dulzura inesperada del gesto. Era más que un regalo para el bebé. Era un reconocimiento del impacto que ella había tenido en su vida. «Gracias», susurró, luchando contra las lágrimas. Las oscilaciones hormonales del embarazo avanzado dificultaban el control de las emociones. Tiago se acercó envolviéndola gentilmente con un brazo. En los últimos tiempos, el contacto físico entre ellos se había vuelto más frecuente, más natural, un toque en el hombro, manos que se encontraban brevemente sobre la mesa durante las comidas compartidas, a veces incluso un abrazo como este. «¿Sabes?», dijo él, la voz suave cerca de su oído, «nunca imaginé que sería capaz de sentir tanta alegría en la expectativa de algo. Siempre fui el tipo de persona enfocada en el presente, en lo tangible, pero ahora me levanto todos los días pensando en ella, en el futuro, en todas las posibilidades». «Hay una cosa más que me gustaría mostrarte», dijo él, conduciéndola fuera de la habitación. Atravesaron el pasillo hasta una puerta que Raíssa sabía que daba acceso a la oficina privada de Tiago en la casa principal. Él rara vez la invitaba a entrar en ese espacio, su santuario personal. «Hice algunos cambios», explicó él abriendo la puerta. La oficina había sido completamente transformada. Donde antes solo había una mesa imponente y estantes de libros formales, ahora había también un espacio acogedor con un sofá cómodo, un escritorio más pequeño cerca de la ventana con vista al jardín, y una selección de libros sobre enfermería y salud pública. «Pensé que usted podría usar este espacio para trabajar en los proyectos de la fundación», explicó Tiago. «Si quiere, por supuesto». La Fundación Nuevos Caminos, ideada por Raíssa para apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, se había hecho realidad en los últimos meses. Tiago no solo había destinado el €1.000.000 acordado, sino que había triplicado el valor y puesto a disposición un equipo para ayudar a estructurar el proyecto. La inauguración de la primera casa de apoyo en San Jerónimo estaba marcada para el mes siguiente. «¿Me está invitando a trabajar en la casa principal?», preguntó Raíssa, captando la implicación. Tiago pareció súbitamente nervioso, algo raro en él. «La estoy invitando a quedarse. Raíssa, no solo durante el embarazo o algunas semanas después del parto, como decía el contrato original. La estoy invitando a quedarse y indefinidamente». La declaración flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. No era una petición formal de relación, pero estaba muy cerca de ello. «¿Y Eleonora?», preguntó ella, el corazón acelerado. «¿Cómo sería nuestro arreglo en relación con ella?». «Crianza compartida», respondió Tiago prontamente, como si hubiera ensayado la respuesta. «Compartiríamos todas las decisiones, todas las responsabilidades».
Ella tendría dos padres presentes en su vida. ¿Y nosotros? ¿Qué seríamos el uno para el otro? Tiago dudó, claramente entrando en un territorio incómodo para él. Seríamos excompañeros, amigos, y quizás, con el tiempo, algo más. No era la declaración apasionada que parte de ella secretamente deseaba, pero Raíssa comprendía las limitaciones de Tiago. Para un hombre que había pasado la vida evitando conexiones emocionales profundas, aquella invitación representaba un enorme salto de fe. «Necesito pensar», respondió honestamente. «Es una decisión importante». Él asintió, respetando su espacio. «Claro, tómese el tiempo que necesite». Aquella noche, sola en su habitación en la casa anexa, Raíssa sopesó cuidadosamente sus opciones. Podría seguir el plan original, entregar a Eleonora después del nacimiento, recibir la compensación financiera acordada y seguir su vida separada de su hija, con derecho solo a actualizaciones periódicas y un eventual reencuentro cuando la niña cumpliera 18 años. O podría aceptar la invitación de Tiago para una vida compartida, un arreglo no tradicional, pero que le permitiría permanecer presente en la vida de su hija. La elección parecía obvia, y aún así dudaba. Quedarse significaría vivir diariamente con un hombre por quien había desarrollado sentimientos profundos, sin la certeza de que esos sentimientos serían plenamente correspondidos. Significaría habitar un mundo de riqueza y privilegio que nunca había sido el suyo, adaptarse a círculos sociales que probablemente la verían siempre como la enfermera que había quedado embarazada del multimillonario, y significaría crear expectativas sobre una relación que podría nunca evolucionar hacia lo que su corazón secretamente deseaba. Se durmió sin una respuesta definitiva, pero con Eleonora agitándose en su vientre, como si intentara participar en la decisión que moldearía su futuro. A la mañana siguiente se despertó con una sensación extraña, una humedad entre las piernas, una presión diferente en la región lumbar. Se sentó en la cama alarmada y se dio cuenta de que su bolsa se había roto. «Doña Zuleida», llamó la voz temblorosa. «Doña Zuleida». La gobernanta apareció rápidamente en la puerta, evaluando la situación con la calma de quien ya había visto de todo en la vida. «El bebé está llegando, ¿verdad? Voy a llamar al chofer y avisar al señor Tiago inmediatamente». Todo sucedió muy rápido después de eso. La carrera a la maternidad Virgen del Rocío, una de las más tradicionales de Sevilla. El equipo médico ya alertado y listo para recibirla. Tiago a su lado en el coche, sosteniendo su mano con fuerza. El rostro una máscara de preocupación y expectación. «Está todo bien», le aseguró Raíssa entre respiraciones controladas. «Es un poco antes de lo previsto, pero ya está todo formado. Que ella estará bien». Era extraño estar del otro lado de la experiencia, ser la paciente, no la enfermera, pero su conocimiento médico la tranquilizaba, permitiéndole concentrarse en el proceso con menos miedo a lo desconocido. Al llegar a la maternidad, fueron conducidos directamente a una suite privada. El doctor Pablo, el médico que había acompañado toda la gestación, ya estaba allí, junto con un equipo completo de enfermeras y especialistas. «Dilatación de 4 centímetros», anunció él después del examen inicial. «Todavía tenemos algunas horas por delante, pero todo está progresando normalmente». Tiago parecía completamente perdido, alternando entre momentos de calma forzada y ansiedad evidente. «¿Está seguro de que no hay nada que pueda hacer?», preguntó por tercera vez a la enfermera jefe. «Quédese a su lado», respondió la mujer con una sonrisa comprensiva. «Es lo más importante ahora». Y él se quedó. Durante las 6 horas siguientes, no salió de la habitación ni una sola vez. Sostuvo la mano de Raíssa durante las contracciones más fuertes. Le ofreció hielo para sus labios resecos. Masajeó su espalda cuando el dolor parecía insoportable. Cuando ella optó por la anestesia epidural, fue él quien la ayudó a posicionarse, murmurando palabras de aliento en su oído. «Eres increíble», dijo Tiago en un momento de relativa calma entre contracciones. «La mujer más fuerte que he conocido». Raíssa sonrió exhausta pero determinada. «No es fuerza, es solo hacer lo que hay que hacer». Él besó su frente, un gesto de ternura que se había vuelto común entre ellos.
Es exactamente eso lo que admiro en ti. Siempre haces lo que hay que hacer, sin alardes, sin dramas. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Raíssa sintió un miedo momentáneo. No al dolor o al proceso físico, sino al después. Al momento en que tendría que decidir, quedarse o irse, construir una vida compartida o seguir caminos separados. Es hora, anunció el doctor Pablo posicionándose. En la próxima contracción, Raíssa, quiero que puje. Tiago sostenía firmemente su mano, el rostro una mezcla de pavor y anticipación. Estoy aquí, murmuró. Estamos juntos en esto, juntos. La palabra resonó en la mente de Raíssa mientras reunía fuerzas para el esfuerzo final. A las 14:37 de aquella tarde soleada de septiembre, Eleonora Celina Mendonza de la Costa nació, anunciando su llegada con un llanto fuerte y saludable que llenó la sala. El doctor Pablo la colocó inmediatamente sobre el pecho de Raíssa, aún conectada por el cordón umbilical, pequeña y roja y perfecta. «Hola, mi hija», susurró Raíssa, lágrimas corriendo libremente. «Bienvenida al mundo». Tiago estaba paralizado, observando la escena con ojos llorosos. Cuando finalmente encontró voz, sonó ronca de emoción. «Es hermosa, perfecta. ¿Quiere cortar el cordón, padre?», ofreció el médico. Con manos temblorosas, Tiago ejecutó la tarea, oficializando simbólicamente la separación física entre madre e hija. Pero mientras Eleonora era llevada para ser limpiada y medida, Raíssa supo con claridad cristalina que algunas conexiones jamás podrían ser cortadas. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos médicos. Exámenes a Eleonora, confirmando su perfecta salud a pesar de la llegada ligeramente anticipada. Cuidados posparto para Raíssa, garantizando su adecuada recuperación. Y Tiago, alternando entre permanecer al lado de Raíssa y acompañar cada paso de los cuidados con su hija, como si temiera que ella pudiera desaparecer si él desviaba la mirada por mucho tiempo. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, Eleonora durmiendo pacíficamente en la cuna al lado de la cama de Raíssa, Tiago se sentó en el borde del colchón, tomando las manos de ella entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, los ojos revelando más emoción que cualquier palabra podría expresar. «¿Por qué exactamente?», preguntó Raíssa exhausta pero radiante. «Por ella, por todo lo que has hecho en estos 9 meses, por...» Él dudó buscando las palabras correctas. «Por mostrarme que existe más en la vida que contratos y obligaciones». Raíssa apretó ligeramente sus manos. «Fue un viaje, ¿verdad? ¿Y ahora?». La vulnerabilidad en su voz era palpable. «¿Ya has decidido sobre mi invitación?». Por un momento, Raíssa solo observó el rostro del hombre frente a ella, los ojos oscuros que ya no escondían emociones como antes, la tensión en la mandíbula que revelaba el miedo al rechazo, la esperanza, cautelosa que no lograba disimular completamente. «Tengo una contrapropuesta», dijo finalmente. Tiago se enderezó instantáneamente alerta. «La escucho». «Acepto quedarme, criar a Eleonora contigo, trabajar en la fundación desde tu oficina. Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que admitas lo que realmente existe entre nosotros. No quiero ser solo la madre de tu hija, Tiago. No quiero una asociación conveniente o una amistad cautelosa que quizás algún día evolucione hacia algo más». Él palideció ligeramente. «¿Qué estás pidiendo exactamente?». «Honestidad». Raíssa respiró hondo, reuniendo coraje para su propio acto de vulnerabilidad. «Estoy enamorada de ti. Creo que tú también sientes algo por mí. Si vamos a criar una hija juntos, construir una vida compartida, necesitamos empezar con la verdad». El silencio que siguió pareció interminable. Tiago miraba sus manos, aún entrelazadas, como si allí pudiera encontrar la respuesta a un enigma particularmente complejo. «Tengo miedo», admitió finalmente, tan bajo que Raíssa apenas podía oírlo. «Miedo de sentir demasiado, de depender de alguien, de perder». «Lo sé». Ella tocó su rostro haciéndolo mirarla. «También tengo miedo». «Pero mírala a ella», indicó a Eleonora durmiendo. «Algunas cosas valen el riesgo, ¿no crees?». Tiago se giró para observar a su hija, tan pequeña y vulnerable, confiando completamente en ellos para todo. Cuando volvió a mirar a Raíssa,
Había una determinación nueva en sus ojos. «Tienes razón», tomó sus manos nuevamente. «Estoy enamorado de ti, Raíssa. Probablemente desde aquella primera vez que te vi en el hospital cantando a un paciente abandonado. Luché contra eso. Racionalicé. Intenté reducirlo todo a un contrato con términos claros, pero el corazón no sigue contratos», completó ella, sonriendo a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «No», asintió él, una rara sonrisa iluminando su rostro. «Definitivamente no sigue». Con cuidado de no lastimarla, Tiago se inclinó y por primera vez sus labios encontraron los de ella en un beso suave, lleno de promesa. Cuando se separaron, el mundo parecía diferente, más brillante, más lleno de posibilidades. Un pequeño ruido de la cuna atrajo la atención de ambos. Eleonora había despertado y los observaba con ojos grandes, como si ya entendiera la importancia de aquel momento. «Creo que ella aprueba», bromeó Raíssa. Tiago se levantó y tomó a su hija cuidadosamente, trayéndola junto a ellos. «¿Qué piensas, pequeña Eleonora? ¿Podemos ser una familia de verdad?» Como respuesta, la bebé agarró firmemente el dedo que él ofrecía, provocando risas emocionadas de ambos. «Creo que eso es un sí», comentó Raíssa, haciendo espacio para que Tiago se sentara a su lado, con Eleonora acurrucada entre ellos. En aquel momento, con su hija entre ellos, Raíssa sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. Como enfermera, había presenciado innumerables nacimientos, presenciado la formación de nuevas familias, pero nada la había preparado para la intensidad de sus propios sentimientos. El amor que sentía por aquella pequeña criatura era abrumador, casi doloroso en su intensidad, y el amor que había crecido por Tiago, tan inesperado, tan contrario a todas las probabilidades, parecía ahora la cosa más natural del mundo. «¿Sabes?», dijo ella, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. «Cuando firmé aquel contrato, pensé que solo estaba garantizando mi futuro financiero. Nunca imaginé que estaría ganando una familia». Tiago acarició suavemente la mejilla de Eleonora antes de levantar la vista hacia Raíssa. «Y yo pensé que solo estaba cumpliendo una obligación, asegurando la continuidad de un legado empresarial». Él negó con la cabeza, como si aún se sorprendiera con la transformación en su propia vida. «Qué equivocados estábamos». «Completamente», asintió Raíssa, inclinándose para besar la frente de su hija. «Pero quizás necesitábamos aquel inicio improbable para llegar hasta aquí». «Quizás», murmuró Tiago, sus ojos ahora fijos en los de ella, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara incluso después de meses de convivencia. «O quizás de alguna manera siempre estuvimos destinados a encontrarnos, por caminos tortuosos, complicados pero inevitables». Era una idea sorprendentemente romántica, viniendo de un hombre que siempre se había enorgullecido de su pragmatismo. Raíssa sonrió, conmovida por la transformación que veía ante sus ojos. 3 meses después, la casa principal de los Mendoza de la Costa estaba transformada. La habitación anexa donde Raíssa había residido inicialmente había sido convertida en espacio para la fundación, que ahora atendía a más de 50 madres en situación de vulnerabilidad. Raíssa dividía su tiempo entre la maternidad, la administración de los proyectos sociales y los estudios para una especialización en salud pública que Tiago la había animado a iniciar. Eleonora crecía fuerte y saludable, el centro del universo de sus padres. Tiago había sorprendido a todos, incluso a sí mismo, al reducir drásticamente su carga de trabajo en TDC para poder pasar más tiempo con su hija. Había delegado muchas responsabilidades, creado una junta directiva más diversa y establecido nuevos valores para la empresa que iban mucho más allá del lucro. En una tarde particularmente agradable, mientras observaban a Eleonora jugar en la alfombra de la sala, rodeada de juguetes educativos, Tiago sorprendió a Raíssa con una pequeña caja de terciopelo. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Una pregunta», respondió él, abriendo la caja para revelar un anillo de zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No un contrato, no un acuerdo comercial, solo una simple pregunta. ¿Quieres casarte conmigo, Raíssa? No por conveniencia o por causa de Eleonora,
sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Raíssa observó al hombre frente a ella, tan diferente de aquel ejecutivo frío que la había convocado para una propuesta indecente hacía más de un año. Los ojos que antes escondían emociones, ahora las revelaban abiertamente. Las manos que antes firmaban contratos calculadores, ahora acunaban a su hija con ternura infinita. Sí, respondió simplemente, extendiendo la mano para que él le pusiera el anillo. Por nosotros, por nuestra familia. Eleonora, como si sintiera la importancia del momento, soltó una carcajada alegre, levantando sus bracitos para ser incluida en el abrazo que sus padres compartían. Y así, en un atardecer andaluz, con el sol poniente proyectando sombras doradas a través de las ventanas, la improbable familia que había comenzado como un frío acuerdo comercial se consolidó en algo que ningún contrato podría prever o delimitar, un amor verdadero, nacido de las circunstancias más improbables, fortalecido por desafíos y determinado a florecer contra todas las probabilidades. Un año después del nacimiento de Eleonora, realizaron una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Solo amigos cercanos como Dandara, que finalmente había aceptado la felicidad genuina de su amiga, y algunos familiares de confianza de Tiago. Nunca pensé que vería este día, comentó Augusto Lima, quien había abandonado la formalidad habitual para servir como padrino. El señor Tiago siempre pareció inmune al amor. No inmune, corrigió Tiago ajustándose la corbata, mientras observaba a Raíssa cruzar el jardín en un vestido sencillo de seda blanca, con Eleonora en sus brazos, solo esperando el tipo correcto de amor, a aquel que no se puede comprar, negociar o estipular en contrato. La pequeña Eleonora, ahora con cabellos oscuros como los de su padre y ojos expresivos como los de su madre, arrojaba pétalos de rosa por el camino, riendo con la alegría pura de los niños amados y seguros. En el jardín de la mansión, los lirios que Raíssa había plantado cuando se mudó definitivamente a la casa principal formaban una alfombra natural multicolor, simbolizando, quizás, que incluso en las situaciones más improbables, en el asfalto más duro de las convenciones sociales y los arreglos pragmáticos, el corazón humano encuentra maneras de florecer, siempre que sea regado con honestidad, coraje y la disposición para arriesgarlo todo por amor,